mis amigos, ¿cómo están? Una vez más, su amigo Frank Castro aquí saludándoles desde su casa. Aquí estamos una vez más, el episodio número 2 de nuestro canal. Estamos haciendo ajustes apenas y como les había comentado, vamos a tener invitados y estamos ya acomodando eso. Pero hoy Dios puso en mi corazón una palabra para ustedes, para que esta semana nos llevemos una palabra a nuestro corazón. Y quisiera hablarles un poquito sobre lo que debería de emanar en nuestras casas. Máxime en este tiempo que vivimos en la Navidad, ya estamos en esta época donde es una época llena de luces, de alegría, regalos y toda esa cuestión, pero lo que más importante, lo que sería más importante para nosotros sería la presencia del Señor en nuestras vidas. Y para eso quisiera platicarles un poquito o tal vez recordarles un poquito de la historia de Obed-Edom, un personaje en la Biblia que lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 13, bueno, desde el del versículo 11 más bien, pero quisiera más o menos traerles un poquito de contexto. Primero vamos a hablar, más o menos para recordarles un poquito qué es lo que habla aquí o de qué se trata, qué fue lo que pasó. Número uno, hablamos de un personaje que se llama Obededón, un israelita, pero no era profeta, ni mucho menos famoso. Y también vamos a hablar de lo que es el arca del pacto. En aquel tiempo antiguo, en el pueblo de Israel, el arca del pacto es donde llegaba la presencia del Señor, sinónimo de la presencia del Señor, donde hablaba Dios a través de sus profetas, pero la presencia de Dios venía sobre esa caja de, realmente ahorita no tengo en mente las medidas, pero esa caja era muy importante para Israel en aquel tiempo. Eh, pero en esta historia, eh, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, habla del arca del pacto, que en ese momento ya había sido cautivada por los filisteos, porque pues en esa época habían derrotado a los israelitas, por ende ellos se habían quedado o secuestrado el arca del pacto. Pero el arca del pacto estuvo mucho tiempo, muchos años con los filisteos, pero ya después los devolvieron para el pueblo de Israel y lo tuvo David, se los llevó a la casa de Abinadab y estuvo ahí por 7 meses. Pero lo más importante en esta historia es que dice que el arca del pacto lo devolvieron los filisteos y llegó a la casa de Abinadab por órdenes de David y estuvo ahí. Pero lo más increíble es, siendo el arca lo que simboliza la presencia del Señor, por cuanto para ellos era importante, pero en ese momento como que se olvidaron de él y ya no formaba parte del culto, según lo que dice aquí. Y dice que lo tuvieron ahí por 20 años y no pasaba nada y lo tenían como, haga de cuenta como que lo ignoraban y estaba oculto y no pasaba nada. Hasta que David tuvo miedo y lo llevaron a la casa. Aquí es donde entra el personaje Obed Edom. Era un israelita, pero no era profeta, mucho menos era famoso, ¿verdad? Entonces, él lo tuvo en su casa por 3 meses. Y aquí viene lo más importante, y se lo voy a leer, dice aquí. Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, Geteo, ¿verdad? Era de esa tribu, de ese pueblo. Y en el versículo 11 dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y aquí viene lo más importante, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Imagínense, tanto tiempo que estuvo con los filisteos y no pasó nada. Por cuanto, pues los filisteos no creían en lo que era Dios, ellos tenían dioses paganos y pues, por eso no creían en eso.
Luego lo devuelven y se lo traen a David y David se lo da a Abinadab y no pasó nada, más bien lo despreciaron. Hagan de cuenta que lo metieron en una bodega y ahí estuvo por 7, dice que por 20 años, perdón. Aquí es lo que dice acá. David quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David e hizo llevar a casa de Obed-edom. Entonces se lo llevaron porque David empezó a tener miedo y David ya andaba un poco descontrolado y se le olvidó la importancia de tener el arca. Tal vez para traerles un poquito de contexto, el arca del pacto es ahí donde la presencia del Señor llegaba y daba instrucciones de cómo podían derrotar a ciertos pueblos para que ellos ganaran la guerra. Pero pareciera que aquí en el segundo libro de Samuel se les había olvidado eso. Pero entonces, ¿qué pasa? David se lo manda a casa a Obed-edom. Y Obed-edom descubre algo enorme. Es la importancia, el valor de tener el arca del pacto en su casa. Por 3 meses lo tuvo, dice la palabra. Y dice que en esos 3 meses bastó nada más para que Dios bendijera la vida de Obed-edom. Y no solamente la vida de él, sino que toda su casa. Y luego después viene la historia, se da cuenta David de lo que estaba pasando en la casa de Obed-edom, por cuanto eso, cuando la bendición de Dios llega, pues es notorio. Entonces, ¿en qué podemos aplicar esto a la vida de nosotros? Ahora que estamos en la época Navidad, a veces tendemos un poquito de, de irnos por el otro lado, aunque sabemos que la verdadera razón de la Navidad es que un día nació el Salvador del mundo, nació Jesucristo, por la cual hoy nosotros, tú y yo, podemos tener acceso al Padre. Él murió en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados, algo que teníamos que pagar nosotros, pero Él lo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la verdadera razón de la Navidad. Pero, sin embargo, la iglesia en general, los que creemos en la Navidad, los que creemos en la natividad de Jesucristo, se nos olvida y nos vamos por el lado material. Todo el mundo ahorita, si usted se da cuenta, a su alrededor, donde quiera que usted vaya, estamos hablando de comidas. ¿Dónde va a ser la cena en Navidad? Los regalos, los intercambios. Y a veces llegamos hasta el punto de que nos peleamos de que el regalo que usted va a recibir este año quizás no le vaya a gustar. Y estamos en ese plan y se nos olvida. Y Satanás, que es un especialista en distraernos, nos distrae en lo que es la verdadera razón o la esencia de la Navidad. Yo quiero invitarte que en este tiempo que estamos viviendo, época muy especial, donde ya huele a pino, donde hay frío, ahorita nosotros que vivimos aquí en las montañas, ya se siente la nieve que está a punto de caer, tal vez en unos días, semanas, qué sé yo, pero en este tiempo, que no se nos olvide que la verdadera razón de la Navidad es Jesucristo. No sabemos en qué fecha nació, mucha gente se pelea que nació en diciembre, que no sé cuánto, que el árbol, que en realidad lo que deberíamos, imagínense, si mucha gente celebra Halloween, si gente celebra cosas que ni siquiera tiene sentido, que más bien trae muerte, trae maldición a nuestras familias, ¿cuánto más nosotros que sabemos que la verdadera razón de la Navidad es que Jesucristo nazca en cada corazón en nuestros hogares? Esa es la verdadera razón. No dejemos que el enemigo nos distraiga con los regalos, con la comida. Con eso no estoy diciendo que no lo haga, claro, es tiempo donde visitamos familia, hacemos comida, pero que no se nos olvide que la verdadera razón de la Navidad es Jesucristo. Y por eso es que hablamos de presencia, porque si nosotros dejamos que en esta Navidad recordar que tiene que nacer en nuestros corazones, estamos hablando de la presencia del mismo Dios que va a entrar en tu corazón. Así que te invitamos, si tú estás viendo este video y tal vez vas a tener la oportunidad de escuchar este pequeño mensaje y tal vez tú quieras recibir a Jesucristo en tu corazón y que en esta Navidad nazca en tu corazón, no que nazca en un pesebre, como mucha gente hace, que hace el pesebre, qué bonito y todo, pero realmente donde debe de nacer es en tu corazón.
Así que te invitamos para que aceptes a Jesucristo en tu corazón en esta Navidad, que esa es la verdadera razón. Así que si tú estás de acuerdo y quieres recibir a Jesucristo, yo quiero guiarte con esta oración. Todos los que tal vez están viendo este video, aunque sean cristianos, vamos a apoyar a los que tal vez van a recibir a Jesucristo en su corazón. Ora conmigo y decimos, Padre que estás en el cielo, yo quiero agradecerte por el regalo más hermoso que la Navidad nos trajo, que es a Jesucristo. Y hoy yo quiero recibirte en mi corazón. Quiero abrir mi corazón para que nazcas ahí y que estés ahí y que formas parte ahora de mi vida. Te recibo como mi Salvador personal y te confieso como mi Señor y Salvador. Gracias y escribe en mi nombre en el libro de la vida. Así que si tú has hecho esta oración, déjame decirte que tú has nacido de nuevo. Así que un abrazo y si tienes una iglesia ahí cerca, busca una iglesia, busca gente que conoce de la Biblia para que vayas creciendo en tu relación con Dios. Así que un saludo para todos, abrazo para todos y estos mensajes para todos, no solamente aquel que no conoce a Cristo, sino que es para que recordemos la verdadera razón de la Navidad. Jesús nació, la Navidad llegó, vino para quedarte en tu corazón y en mi corazón. Que Dios los bendiga. Aquí una vez más saludándoles y estén atentos porque cosas vienen para el podcast Presencia.